Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Ya por fin es viernes, ya muchos de ustedes, para muchos de ustedes comienza el fin de semana, qué padre, qué envidia. Hay otros que pues también nos toca trabajar mañana, entonces todavía no es como tal, pero bueno, ya tiene un sabor diferente, ¿no? Ya el saborcito es diferente, es un viernes algo caluroso en las calles y así como el calor no siempre es bueno, a veces más tampoco es mejor en los coches. ¿Y a qué me refiero? Generalmente tendemos a pensar que más potencia es mejor y en el, que será el 90 y tantos por ciento de los casos, sí es mejor. Pero también hay diferentes formas de entregar esa potencia a los coches y ahí es donde radica la diferencia. ¿Por qué? Porque generalmente podemos encontrar motores con mucha potencia, pero que pues, tú lo sientes con una buena entrega. Y luego de repente llega un motor nuevo, un motor turbo, por ejemplo, con menos potencia, y lo desbarata al coche, al otro coche en la pista, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto surge porque Infiniti acaba de presentar una nueva versión del Q50, que el Q50 es el modelo insignia de la marca a nivel global y es el más moderno en muchos sentidos. O sea, tú te subes a un Q50 y te sientes totalmente diferente a lo que sientes en un Q70, por ejemplo, o en un QX70 que tiene, o sea, yo creo que ya le hicieron su fiesta de 15 años, no sé. Es un modelo que ya tiene mucho tiempo en el mercado sin grandes cambios mecánicos. Sí ha tenido algunos facelift, pero la mecánica sigue siendo la misma. Eh, QX80 acaba de tener un facelift también, pero pues también es un modelo que ya te subes y te sientes, son modelos en los que te sientes en un coche lujoso, pero lujoso viejo. O sea, ya se notan los años. No son malos. Tienen generalmente buen manejo, tienen buen equipamiento de seguridad. De hecho, tienen las versiones equipadas o en algunas de sus versiones tienen lo que conocen como el Infinity Safety Shield, que es este escudo a través de diferentes sensores en el que te ayudan a prevenir accidentes, ¿no? O sea, monitoreo de cambio voluntario de carril, freno automático de emergencia, alerta de tráfico cruzado traseros, es toda una serie de sensores que te ayudan a evitar accidentes, pero dentro de la gama y excluyendo el QX50, que es el crossover más nuevo, que no he podido manejar, espero que pronto ande por acá en Guadalajara para manejarlo, el Q50 es lo más moderno y aún dentro de esa modernidad de repente ya se le notan ahí los añitos. El diseño me parece muy afortunado y ahora la marca cambia el motor, el V6 que había hecho tan popular al modelo y por cual nos gustaba tanto, el V6 de 327 caballos de potencia, ahora será sustituido, era 3.7 litros, ahora será sustituido por un V6 también, pero de 3 litros, twin turbo, de 300 caballos de potencia. Y ustedes dirán, bueno, pues es que no era mejor el anterior de 327 caballos de potencia, pues era muy bueno. No he manejado este nuevo de 3 litros Twin Turbo, pero estoy casi seguro que va a ser mucho mejor. O sea, a pesar de tener 27 caballos menos, la entrega de potencia deberá de ser lo suficientemente diferente y mejor para que la marca haya decidido ponerlo. Además de que también podrá lograr mejor rendimiento de combustible, que era algo que, pues bueno, en un V6 3.7 litros de 327 caballos, pues difícilmente lograbas 8 o 9 kilómetros por litro en ciudad, ¿no? Estás hablando de motores o de un motor que te daba 6, 7 kilómetros por litro en ciudad, 8 ya así muy de buenas. Probablemente este nuevo 3 litros Twin Turbo te pueda entregar más rendimiento de combustible y viene acoplado a una caja automática de 7 velocidades. Ahora, no es un cambio para toda la gama, es un cambio o es una versión Sport que no sustituye al 400 Sport. El Q50 400 Sport sigue siendo el modelo más deportivo con 400 caballos y llega este 450 Sport con 300 caballos. Por encima está la versión Hybrid y luego está el 400 Sport. Y esta versión después será acompañada de la versión Lux y Sport Plus, que serán versiones con menor equipamiento de lujo, pero con el mismo motor y que serán mucho más accesibles. Porque esta versión cuesta 729,000 pesos, que bueno, pues ya es 729,900, 730, ya números cerrados. Y que bueno, definitivamente le dará una nueva sensación al modelo, que ya se maneja muy bien, recordemos que tiene tracción trasera y que yo estoy seguro que no vamos a extrañar esos 27 caballos, ¿eh? O sea, ya tendré que manejarlo, pero estoy seguro que el desempeño será incluso superior al del anterior V6. Y esto pasa con otros modelos, no nada más en el caso de Infiniti. Por ejemplo, Swift 1.0 Booster Jet de 110 caballos de potencia contra Kia Rio de 121 caballos de potencia. Puedes decir, bueno, son modelos muy similares
y el Río tiene 11 caballos de potencia más. Pues sí, y es 4 cilindros, no es 3 cilindros. Y es 1.6, no 1.0. Sí, pero la forma en la que el Swift Booster Jet en 1.0 te entrega la potencia es mucho más divertida, mucho más contundente a lo que hace el Kia Rio, por ejemplo. Sin que el Kia Rio sea malo, es una entrega de potencia muy lineal, es una entrega de potencia a la que la mayoría estamos acostumbrados, ¿no? De forma pues, dosificada y lineal para ir ganando velocidad. Mientras que en el caso del Swift Booster Jet, a pesar de que tiene menos potencia, te lo entrega de una forma más contundente, con mucha más fuerza y no deja de empujar hasta que ya, o sea, vas a una velocidad mucho más alta de la que estarías acostumbrado. Sí, llega un momento en el que hay una limitación, o sea, sobre todo si tú vas en autopista por arriba de 140 tal vez en un Swift 1.0 y quieres hacer un rebase, ya no vas a tener la fuerza que tienes yendo a 40, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí sí juega la parte del tamaño del motor y ya no vas a tener esa fuerza que tenías y lo vas a sentir muy a la par de lo que sentirías en un Río, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya ahí importa el tamaño, importa que si es 3 cilindros, entonces ya a más velocidad, la fuerza o la contundencia a la que estabas acostumbrado a una velocidad más baja disminuye. Entonces, no siempre más es mejor y hay diferentes elementos que te ayudan a tener una mejor sensación de manejo. Aquí estamos hablando de la potencia, ¿no? Probablemente tener menos potencia, pero con un motor más moderno, con un motor más sofisticado, con una caja más moderna también te da una mejor entrega, pero también hay que tomar en cuenta el peso. Y eso es algo en lo que trabajan mucho las marcas, en reducir el peso de sus autos por dos razones, ¿no? Bueno, tres tal vez, ¿no? Costos, tener menos peso implica que eres más eficiente con tus materiales, etcétera. También por un tema de emisiones, al tener menor peso puedes disminuir también tu número de emisiones y aunque en México, por ejemplo, al gobierno las emisiones, pues yo creo que ni siquiera saben bien qué onda con eso, hay otros países en donde te cobran un impuesto dependiendo el número de emisiones que genere tu auto. Entonces reduces eso, reduces el peso como tal del coche que te ayuda a tener un mejor desempeño dinámico. O sea, finalmente de nada te sirve tener 500 caballos de potencia si tu coche es un bodrio, ¿no? O sea, que de todas formas no se va a poder mover y no va a poder hacer curvas. Entonces, entre más ligero sea, mucho más dinámico va a ser y también te ayuda a mejorar el rendimiento de combustible. ¿Por qué? Pues porque tienes menos peso que mover, el motor tiene que hacer menos esfuerzo y mejora el rendimiento de combustible. Entonces, son diferentes razones. Y aquí, por ejemplo, sí, menor peso es mejor y en cuanto a potencia, no siempre más potencia es mejor. También hay que ver la forma en la que se entrega esta potencia y así tú podrás tener un mejor desempeño, incluso con menos potencia de la que tenías en versiones anteriores, como es este caso del Infiniti Q50. Vámonos a un corte, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp para que me manden mensajes de WhatsApp es 33 18 80 76 41. Regresamos. Ya estoy de regreso, amigos, para contestar sus preguntas. Excelente programa, muchas gracias. Mi esposa les manda preguntar. Nuestro auto se encendió por botón. ¿Qué pasa si voy a la tienda, lo dejo encendido y alguien llega y se lleva el coche? ¿Hasta dónde puede llegar sin la llave? Puede llegar hasta que se detenga, ¿no? O sea, digo, la mayoría lo que pasa es agarras el coche, pues te lo llevas o se lo llevan y al momento de que ellos lo apaguen ya no va a volver a prender. No se apaga a los 100 metros. Imagínate lo peligroso que sería, incluso para ti. A lo mejor se te olvidó la llave y, o sea, bajaste a tu casa, encendiste tu coche, regresas por algo a tu casa y sin querer dejas la llave y arrancas y te vas. Imagínate que vas a 200 metros, ya va a ser una avenida rápida y de repente se te apaga. Pues no, sería demasiado peligroso. Entonces, ¿ahí qué pasa? El coche sigue circulando hasta que se detenga y se apaga. O sea, más bien lo apagas y ya no lo puedes volver a prender. Es lo que sucede. ¿Cómo anda en seguridad el Swift? Mira, hay la versión GLS, que es la básica, tiene solo 2 bolsas de aire y ABS. Ahí, por ejemplo, es más recomendable un Ibiza Reference, que tiene más seguridad y también más potencia. Ya a partir de la versión GLX tienes 6 bolsas de aire, frenos con ABS, también distribución electrónica de frenado. Y a partir de la versión 1.0 tienes 6 bolsas de aire, ABS, distribución electrónica de frenado, asistente de arranque en pendientes y control de estabilidad. En realidad es un coche seguro, o sea, no
A partir de la versión GLX me parece que ya es recomendable por seguridad porque pues es un coche que ha tenido buenas calificaciones en las pruebas de seguridad. Tienes 6 bolsas de aire, el manejo es muy bueno. Incluso hay gente que me dice, oye, pero la GLX no tiene control de estabilidad. No, no tiene control de estabilidad, pero aún así no me parece que eso sería mejor si lo tuviera así. Pero el coche se maneja tan bien y es tan fácil de controlar que puedes decir, bueno, no tienen control de estabilidad, pero o sea, el riesgo hasta cierto punto disminuye por el buen manejo que tiene el coche. Ya a partir de la versión 1.0 ya tienes toda la seguridad. Buenas tardes, buen programa. ¿Qué es más recomendable, RAV4 2016 o CRV 2016? CRV 2016. ¿Y qué opinan de Hyundai Sonata 2012 americano? Pues debe ser muy cómodo, pero híjole, meterte con un coche que no se vendió en México, que no es tampoco muy popular, que no va a haber refacciones, que no, híjole, no me parece que sea una compra. Y aparte dijeras, bueno, todavía es un coche que tiene un valor emocional, ¿no? Que digas, no sé, es un deportivo, bla, bla, bla. Pero pues es un Sonata. Mejor comprar un vehículo, un Accord, por ejemplo, de ese año. Probablemente va a estar más caro, pero va a ser mucho más fácil de mantener. Revisé el manual de mi auto y me recomienda usar 5W30. Es aceite mineral o sintético. No especifica, tengo un Swift. No, mira, nada más te especifica el 5W30. Eh, Mejor ve a la agencia, ¿no? O habla al 01800 de la marca para ver si es recomendado mineral o sintético. La verdad es que no me atrevería a decirte cuál de los dos utiliza porque ya es un tema que desconozco. Muy buen programa. Una pregunta. ¿Qué auto eligen ustedes 2017 y por qué? ¿City, Up o Spark? City. Tienes más potencia, tienes más espacio, es más seguro y usado ya vale la pena. Nuevo es muy caro, pero usado ya alguien pagó la depreciación, entonces ya es un coche recomendable. Ah, tengo una pregunta. A un amigo le chocaron la parte trasera de una Chevrolet Captiva, le repararon el daño, pero los cinturones quedaron atorados, no recorren. ¿Tienen algún sistema? Pues seguramente estuvieron dañados, entonces ahí tiene que acudir a la aseguradora, al taller y pues que sea un daño, finalmente es un daño por parte del accidente, ellos lo tendrían que reparar. De hecho, y hago un paréntesis, cuando tenga un accidente de este tipo, digo, cuando tenga un accidente donde haya sido moderado o fuerte, sí hay que revisar todos los sistemas. A veces el ajustador se centra solo en los daños exteriores, ¿no? Así la cajuela, le tenemos que cambiar la tapa, los faros, etcétera. Pero es importante que ustedes revisen, como este caso, que los cinturones retraigan, que vuelvan a funcionar bien, que las puertas abran y cierren, o sea que finalmente sabemos que no nada más hay un daño estético, sino que probablemente fue dañado alguna otra cosa. Y pasa, como es el caso, que sale el coche, lo empieza a usar y te das cuenta que hay cosas que no están bien. Entonces es importante revisarlo si se puede en el momento del accidente y como es tu caso, si no funcionan, pues por el caso de tu amigo, pues llevarlo al taller de nuevo para que lo reparen. Opinión de Toledo y Ciaz, ambos automáticos 2016. Toledo es un coche, tiene buen espacio y puede que tenga más seguridad, tiene motores un poco más moderno. Ciaz es un muy buen coche, pero a un precio muy por encima de lo que creo que se debería vender. Yo creo que debería estar muy cercano a Versa y Vento en versiones de entrada. ¿Hay algún dato certero que indique que el Swift Sport tenga mejor consumo que el 1.0 por ser? No, o sea, a ver, tienes un coche con más potencia, y eso puede hacer que tengas un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque le va a costar menos trabajo mover el auto. Pero ahorita no tengo así como una ficha técnica de un sitio que lo haya probado con aparatos técnicos y diga, sí, mira, sí te da mejor rendimiento. Aparte el rendimiento es algo que es tan difícil igualar incluso tú al volante o yo al volante. Probablemente de mi casa aquí a Autoestéreo, un día me da de rendimiento 12 kilómetros por litro y al día siguiente me da 10 y al día siguiente me da 8 y luego me da 14. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis hábitos en ese trayecto fueron diferentes día a día. Entonces ahí es donde se usan los promedios y sí, en promedio pudieras llegar a tener mejor rendimiento en el Sport por tener más potencia y requerir menos fuerza del motor para mover el auto. Pero también, como seguramente te vas a divertir más, porque es un Sport, ahí seguramente el rendimiento va a bajar.
Tengo una CRV Touring 2017. ¿Le afecta al motor que un viaje a Estados Unidos le haya puesto en gasolina con un máximo de 10% de etanol? No, el tema con el etanol es que aquí no se vende la gasolina ya con una mezcla oficial, sino que lo tienes que hacer ahí como en tu casa y entonces se puede perder la calidad o se puede perder tal cual la proporción de la mezcla y puedes llegar a dañar tu producto. En Estados Unidos ya tiene por default, ¿no? De fábrica, una mezcla exacta que es la permitida por los fabricantes en muchos casos, entonces no vas a tener ningún problema. Aparte, un tanque no le debe, o dos tanques, o sea, así como en tu caso un viaje, no le debe de pasar nada. El tema es cuando lo usas constantemente y sin una especificación oficial. Excelente programa como siempre, muchas gracias Carlos. Vivo en Monterrey y hay un poco de descontrol en la cultura vial. Hace poco tuve un accidente en un auto y la aseguradora no podía defender mi caso porque los señalamientos en el lugar donde fue el accidente no eran suficientemente claros y no había una división en los carriles. Al final, después de un buen rato, se pudo aclarar mi caso y fue a mi favor. Pero hace unos días no fue a mi favor porque la persona no frenó por estar con el celular cuando estaba cambiando de carril. Llevo mi segundo accidente del año. ¿Saben si es legal traer cámaras en mi vehículo para tener una evidencia en caso de un accidente o en el peor de los casos que el conductor se echa a la fuga? No hay un reglamento, no está dentro de la ley considerado, pero tú lo puedes poner y vale la pena que lo pongas para, en dado caso, poderlo utilizar a tu favor, aunque no está oficialmente, hasta donde yo sé, no está oficialmente en ningún estado de la República establecido que te puede funcionar como prueba válida legal, pero es mejor tenerlo y que en dado caso te pudieran, sí te pudiera servir a no tenerlo y que te hubiera podido servir y no tenías cómo comprobar que tú no tuviste la culpa. Aparte son sistemas no muy caros, Carlos, entonces yo sí lo tendría para, precisamente para tener mayor posibilidad de que sea fallos a tu favor en caso de tener un accidente. Soy de Arandas, tengo una duda. ¿Qué camioneta es mejor? ¿Tucson, Sportage, ambas con motor 2.0? Pues es el mismo coche con el mismo motor, pero me gusta un poco más el refinamiento de Hyundai. Aparte, recordemos que Hyundai es dueña de Kia, entonces tiene un poquito de mejores acabados, mejores plásticos, entonces me parece mejor Tucson. Opinión de Trax 2017 o 18, la básica. No, es burrita, es muy poco segura. Ahí mejor tratar de subir a una Creta que cuesta poquito más ya de 300,000 pesos, 305,000 pesos la versión básica. Y ya traes 6 bolsas de aire, traes cámara de reversa, tienes más espacio, tienes un poquito más de altura, control de estabilidad. O la segunda versión de EcoSport, también ya es recomendable, por 6 bolsas de aire. O sea, sí conviene subir un poquito más, unos 20,000 pesos más, por la seguridad y también el desempeño. Trax también ya es un modelo muy viejito, entonces creo que hay muchas mejores opciones. La última, es cierto que Swift, que ya es cierto 3 estrellas bueno, que tiene 3 estrellas en la prueba de choque. Hay que recordar que en algunos países toman en cuenta elementos como el sistema de frenado automático de emergencia y en esa prueba en específico que tú refieres le baja la calificación por la protección a peatones, es decir, no le fue muy bien en protección a peatones, entonces ahí le bajaron un poquito la calificación, pero en general el coche es muy seguro. También es otro tema, las pruebas de choque hay que tropicalizarlas. A Mazda 2 le fue muy mal, pero en México se vende con mucha más seguridad. Amigo, nos escuchamos el día de mañana. Siga con la programación de Zona 3. Buenas tardes, hasta mañana.